Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias complementario a la exposición temporal Coyolxauhqui, el astro, la diosa y el hallazgo. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bauchán, directora del Museo del Templo Mayor, agradecemos la presencia de todos y de todas. En esta ocasión están con nosotros la arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, y el doctor Adrián Velázquez Castro, investigador del museo. Cedo la palabra a la arqueóloga Judith Alba Sánchez. Muy buenos días y muchas gracias, Mitzi, por la presentación. Es un gusto compartir con ustedes este ciclo de conferencias en torno a la exposición que se encuentra en las salas temporales de nuestro museo. Adrián Velázquez Castro es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Historia y Etnohistoria por la misma institución y doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue curador del Museo del Templo Mayor de 1990 a 1993 y es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito al Museo del Templo Mayor desde 1993. Gran parte de su desarrollo profesional lo ha dedicado a la investigación de los materiales arqueológicos de Concha, destacando su análisis sobre las colecciones de la zona maya, como Jaina, en Campeche y Reforma, Tabasco, y el centro de México, Las Bocas, Puebla, Xala y Teopancasco en Teotihuacán, Estado de México, Tula Hidalgo y el Templo Mayor de Tenochtitlan. Entre sus publicaciones destacan Tipología de los objetos de concha del Templo Mayor de Tenochtitlan, el simbolismo de los objetos de concha de las ofrendas encontradas en el Templo Mayor de Tenochtitlan y la producción especializada de los objetos de concha del Templo Mayor de Tenochtitlan. Ganó la mención honorífica del premio Alfonso Caso en la categoría Tesis de Maestría en Arqueología en el año de 1999, obteniendo el primer lugar del mencionado premio por su tesis doctoral en el año 2005. Fue galardonado con la medalla Alfonso Caso por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el estudiante de doctorado más distinguido de su generación. En el año 2006, actualmente coordina el proyecto Técnicas de Manufactura de los Objetos de Concha de México Prehispánico. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Adrián, y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación a este muy importante evento. El descubrimiento de Coyolxauhqui sin duda es uno de los hallazgos más importantes de la arqueología de México y seguramente podemos decir que del mundo, ¿sí? Y ha dado pie a la creación del proyecto Templo Mayor, que es uno de los proyectos también más importantes de México y con seguridad también podemos decir que uno de los proyectos más importantes del mundo. Es realmente un honor formar parte tanto del proyecto como del museo, ¿no? Y yo quiero decir aquí el enorme agradecimiento que yo le tengo al proyecto y al museo, particularmente al profesor Eduardo Matos Moctezuma, por la oportunidad de colaborar en esta institución y en este proyecto, y eso realmente ha sido muy importante para los logros de mi vida profesional. Entonces, lo que les voy a presentar en esta ocasión es, bueno, yo he venido, ya Judith dijo, yo entré a investigación en 1993, pero este año estoy cumpliendo 33 años en el INAH, el próximo 16 de mayo. ¿Sí? Y realmente en el Templo Mayor, pues he estado dedicándome a estudiar los objetos de concha casi desde entonces, ¿no? Entonces, esto es la última reflexión que hice, ¿sí? Y que tuve la oportunidad de presentar en un evento que fue sobre políticas imperiales mexicas justamente el año pasado, que se organizó en Dumbarton Oaks, en Washington. Sí, y esta reflexión que viene de mucho tiempo, ustedes van a ver, les voy a presentar todos los antecedentes, sí, fue lo que hice, ¿no? Cómo las políticas imperiales pueden afectar la producción de bienes que se van a enterrar en las ofrendas. Ese es básicamente el tema. Voy a compartir la pantalla para ya iniciar la plática. Bueno, pues ustedes saben muy bien que el Imperio Mexica fue un imperio con una enorme extensión territorial, el más grande de Mesoamérica, ¿sí? Y ocupó de costa a costa, de la costa del Golfo de México a la costa del Pacífico, en su momento de mayor esplendor, durante el reinado de el Tlatoani
y por supuesto durante el reinado de Moctezuma II. Por lo tanto, no es extraña la presencia de conchas en las ofrendas. Las conchas son los elementos más abundantes que se hallan en las ofrendas. Es sorprendente la cantidad, son miles y miles y miles de conchas. Muchas conchas no están trabajadas, simplemente en estado natural, así como se transportaban, se colectaban en las costas, se transportaban a Tenochtitlan y se depositaban en las ofrendas. ¿Sí? Y aquí formaban parte de las recreaciones, por ejemplo, del inframundo acuático. ¿Sí? Sin embargo, también muchas de ellas se manufacturaban objetos. Hasta el momento, muy a grosso modo, porque es una cosa que estamos trabajando ahorita, tenemos cuantificadas 3,481 objetos y 947 fragmentos. ¿Sí? Sin embargo, de lo que había duda hasta hace relativamente poco tiempo era del origen de la producción de estas piezas, en dónde se estaban manufacturando. Había opiniones diversas, había quien pensaba que los objetos de concha se estaban elaborando en las provincias tributarias y ya llegaban terminados a Tenochtitlan, ¿sí? Y también había quien sospechaba que los objetos realmente eran obras de los mexicas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son los atributos de sus divinidades más importantes. Entonces, digamos, yo hacia 1997 hice un proyecto de arqueología experimental. El primer proyecto de arqueología experimental que se hacía en Templo Mayor sobre los objetos de concha, que se llamó Arqueología Experimental en Materiales Conchiológicos. ¿Sí? ¿Por qué la arqueología experimental? Porque por los tipos de contexto de los que vienen las conchas. Normalmente estos temas de la producción, para ellos se utilizan lo que se llaman las evidencias de producción. Esto es, son los desechos de manufactura, las piezas que son desechadas por alguna falla, junto con los instrumentos de trabajo que se usan, que también se llegan a agotar, ¿no? Y que pueden aparecer o en los lugares en donde se estaban llevando a cabo estas actividades, o bien en los basureros, que es lo más frecuente, ¿no? En lo que arqueológicamente se llaman los contextos secundarios. Sin embargo, en el Templo Mayor tenemos ofrendas. Casi todos los objetos están terminados. Por lo tanto, el tema de la producción y de la manufactura se veía muy difícil de abordarse hacia 1997 que yo empecé a intentarlo, ¿sí? Pero yo lo decidí abordar a través de la arqueología experimental, ¿sí? Y aquí tienen algunas imágenes de los experimentos que hemos desarrollado desde 1997 hasta la fecha, actualmente ya después de esta pandemia que asoló al mundo, ¿sí? Ya hemos podido volver a tener el taller de arqueología experimental, ya estamos ahorita en el experimento 1006, para que se den ustedes una idea del tiempo que llevamos experimentando, ¿no? Por supuesto, no nada más hemos estudiado el Templo Mayor o Tenochtitlan, hemos estudiado colecciones de muchas otras partes, pero una de las colecciones centrales, por supuesto, es esta, ¿no? De la que vamos a hablar en esta ocasión. La arqueología experimental. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es reproducir en especies de conchas modernas, pero que son las mismas que encontramos en los contextos arqueológicos, todas las modificaciones, o sea, los desgastes, los cortes, las perforaciones, con aquellos instrumentos de trabajo que podemos suponer que se emplearon en el pasado. Y aquí está el tema importante de esta investigación. ¿Cómo podemos nosotros saber que lo que estamos experimentando ahorita realmente se hacía en el pasado? Y eso lo estamos haciendo a través del análisis de las huellas de manufactura. Sí, cuando yo hice este proyecto de investigación, yo pues hice una investigación bibliográfica lo más amplia posible sobre qué había de arqueología experimental en Concha y me di cuenta que realmente no había una gran experiencia. ¿Sí? Entonces, para el análisis de las huellas de manufactura nos fuimos con pies de plomo, como se dice, ¿sí? De lo simple a lo complejo. Primero de la observación a ojo pelón o macroscópica, como se le dice de una manera más elegante, que son cosas que nos pueden ayudar a saber ciertas cosas de inicio. Por ejemplo, aquí tienen ustedes la percusión de la espira de un caracol oliva, la percusión directa. ¿Sí? Y vean ustedes la pieza experimental que tiene un borde con irregularidades, con entrantes y salientes. Y de la misma manera encontramos piezas arqueológicas, que podemos tener la seguridad de que se estaban trabajando por percusión. ¿Sí? Aquí tienen procesos de desgaste, por ejemplo, para eliminar las capas externas de estas conchas, que vamos a hablar mucho de ellas, es la pintada mazatlánica, es la madreperla del Pacífico, de la que tenemos muchos objetos en el Templo Mayor.
Aquí tienen un desgaste solamente con roca basáltica y agua, y tienen un experimento en que además del basalto y el agua, se está poniendo una capa de arena abrasiva. Y vean ustedes las huellas tan diferentes que producen los dos instrumentos. Aquí ya estamos utilizando instrumentos de amplificación, de bajas amplificaciones. Solamente estamos amplificando 10 veces, pero ya podemos saber cuándo, por ejemplo, se empleó solamente una roca o cuándo además se utilizó un abrasivo en este tipo de procesos. Aquí tienen el caso de los cortes con obsidiana y cortes con pedernal, pero vean ustedes que en este caso, aún amplificando con bajas amplificaciones, las huellas son tan parecidas que no podemos discriminar un material de otro, una roca de otra. Entonces, eso fue lo que nos hizo buscar técnicas de observación más complejas. Y así llegamos en 1999 al microscopio electrónico de barrido, gracias a una colaboración que se estableció en aquel momento, hacia el año 2000, con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Este ya es el microscopio electrónico de barrido que tiene el INAH, gracias a una donación que hace tiempo, principios del año 2000, no del año 2000, digamos de la década de 2000, como de 2005, le hizo el gobierno de Japón al INAH. Gracias a eso tenemos ya nosotros este microscopio electrónico, pero cuando nosotros iniciamos esto teníamos que ir cada semana al ININ, donde se portaron increíbles siempre con nosotros, ¿no? Nos dieron todo su apoyo para que aprendiéramos a utilizar este instrumento que es complejo. Sí, muy rápidamente les voy a platicar. Lo que hace el microscopio electrónico es acelerar un haz de energía en esta parte del microscopio. Esta es la cámara de muestreo. ¿Sí? Aquí se ponen los materiales y aquí sale el haz de energía y va a hacer, ¿sí? Al incidir en la muestra va a hacer que se desprendan una serie de señales como los electrones secundarios, los electrones retrodispersados, los electrones Auger, los rayos X característicos. ¿Sí? Y va a tener detectores aquí, en esta parte. Con algunos de ellos es posible lograr imágenes, ¿sí? Imágenes que se generan de computadora, por supuesto, imágenes digitales, pero con un enorme nivel de resolución y de detalle. El microscopio electrónico es una técnica idónea para el análisis de las características superficiales de los materiales. ¿Sí? Y desde 1999 hasta la actualidad nosotros seguimos utilizando el microscopio electrónico. En un principio nosotros llevábamos las piezas, pero no sé si ustedes sepan que trasladar materiales arqueológicos tiene sus complejidades. ¿Sí? Hay que ir acompañados por un dispositivo de seguridad, muchas veces hay que pagar un seguro por las piezas, o sea, resulta muy complejo realmente. Entonces también gracias a los consejos del doctor Demetrio Mendoza Anaya, que fue quien trabajó estrechamente con nosotros en el ININ, llegamos a esta técnica que es propia de la metalografía, que es la elaboración de réplicas en polímeros. ¿Sí? Lo que se hace es cortar un cuadrito, ¿sí? De esta cinta replicadora especial. ¿Sí? Se le ponen unas gotas de acetona solamente para reblandecerla y se presiona contra la parte del objeto que nosotros queramos revisar. Posteriormente se van a montar en los portamuestras especiales que son de metal, adheridas con cintas de carbón, y se les va a dar un recubrimiento metálico. En este caso es un baño con iones de oro. Y así las podemos ver en el microscopio electrónico en el modo de alto vacío, que es donde tenemos sin duda la mejor resolución. ¿Sí? O sea, se extrae totalmente el aire de la cámara de muestreo. ¿Sí? Las réplicas, estas réplicas en polímeros las podemos tomar en donde se resguardan los materiales arqueológicos y ya lo único que tenemos que trasladar al laboratorio de microscopía electrónica son las réplicas, estas que ustedes están viendo aquí. Entonces podemos ver colecciones de Yucatán, que lo hemos hecho, por ejemplo, o de muchas partes de México, inclusive de otras partes del mundo fuera de México, las podemos ver en el microscopio gracias a este sistema. Y aquí tienen un poco los resultados para que ustedes se den una idea, porque esto no lo vamos a ver, es lo único que les voy a presentar, no los voy a atormentar con las micrografías, que a mucha gente le parecen una cosa muy aburrida y seguramente sí lo es. Pero nada más para que vean ustedes las diferentes morfologías que dejan los desgastes, por ejemplo, con distintas rocas. ¿Sí? Los desgastes con basalto nos van a producir estas bandas de 100 micras de ancho, que son muy diferentes a los que va a dejar una riolita o una toba volcánica, que van a tener más o menos entre 25 y 30 micras. ¿Sí? Y vean ustedes cómo la obsidiana y el pedernal van a tener también morfologías muy distintas, ¿no? Líneas muy finas de menos de 1 micra de ancho que se van a aglomerar para que son sucesiones, ¿sí? Para generar rasgos más grandes, pero que no van a tener una regularidad, mientras que el pedernal se puede presentar de dos formas.
con bandas rectas, ¿sí? En donde vamos a ver a veces líneas paralelas muy bien marcadas, o a veces como esta suerte de textura conformada por bandas entrecruzadas de más o menos 5 micras. Pero gracias a ello hemos podido nosotros determinar con una mayor certeza, ¿sí?, qué materiales se están empleando para trabajar las diferentes colecciones de concha que desde el 2000 hasta la fecha hemos podido estudiar. Aquí tienen algunos ejemplos, hemos estudiado muchas más cosas. Estos son los ejemplos que en cierto momento, no ha actualizado este mapa, se habían estudiado, se habían publicado o se habían presentado en tesis de grado, ya que este proyecto ha podido crecer, porque han colaborado con él, ¿sí?, muchos arqueólogos, ¿sí?, de distintos grados, que han hecho sus tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, y gracias a lo cual esto se ha enriquecido mucho. Sí, así también hemos tenido, por supuesto, la colaboración de biólogos, de geólogos, de los operadores del microscopio electrónico, toda la cual ha sido, espero que ustedes vean, muy, muy valiosa. Entonces, aquí lo que es importante ver es que nosotros hemos podido estudiar colecciones de México de sus distintas regiones culturales y que van a abarcar temporalidades desde el periodo formativo hasta el posclásico tardío. Y eso nos permite hacer muchas comparaciones interesantes. De otra manera, muchas de las cosas que les voy a presentar ahorita, pues no podríamos saberlas, o no podríamos, no diría yo afirmarlas, hipotetizarlas al menos. Y bien, pues lleguemos ahora ya al caso directamente del Templo Mayor. Sí, en el Templo Mayor, estos estudios, ahorita lo que voy a hacer es presentarles un poco el estado de la cuestión, o como también a mucha gente le gusta decir, el estado del arte. Sí, ¿qué es lo que ahorita sabemos o sabíamos de la colección del Templo Mayor hasta hace poco tiempo? Digamos, hasta la publicación de mi libro sobre la producción de objetos de concha del Templo Mayor, que eso fue en el 2007. Este era el panorama que yo en ese momento tenía. Hacia ese momento yo había ya podido determinar, o al menos había podido proponer, que hacia el reinado de Axayácatl se había creado un estilo tenochca de trabajo de la concha. ¿Sí? Yo sí pensaba, y pienso por supuesto, que estas piezas que ustedes ven aquí sí son producciones de Tenochtitlan. Y además son producciones hechas de una forma particular. Los mexicas ya están realmente creando un estilo de manufacturar objetos, que se da tanto en las formas. Ustedes ven aquí, los que sepan un poco de iconografía reconocerán a los pectorales anáhuatl, que es propio de Tezcatlipoca y en general de los guerreros estelares. ¿Sí? Estas pectorales, estas pendientes en forma de gota, sí, que son los Xopilcóscat, que mucho tiempo se les llamó Oyowali. Bertina Olmedo es la que ha propuesto este nuevo nombre para este tipo de pendientes, que son propios de los dioses de la música, la danza y el juego, así como de Tlahuizcalpantecutli. ¿Sí? En los pectorales de Quetzalcóatl, por supuesto, el Ejecacóscat, las orejeras de Quetzalcóatl, las orejeras Epcololi. Todos estos son atributos de las divinidades de los mexicas y de otros pueblos del centro de México, por supuesto. Pero en el caso de las de Tenochtitlan, vamos a ver que tienen características peculiares. Se han encontrado, por ejemplo, pectorales Ejecacóscat en otras partes de la cuenca de México, pero son diferentes. Estos están hechos todos de Turbinella angulata, todos. En otras partes se han encontrado en Hualquila, en Iztapalapa, por ejemplo, se han encontrado hechos de una de las especies de Strombus, el Strombus costatus. ¿Sí? Y, por ejemplo, esos tienen perforaciones para suspenderse. Estos nunca se van a suspender de esa manera. Se suspenden seguramente como se suspendían en las imágenes de los códices, pasando un cordón a través de esta horadación que se forma naturalmente al cortar la espira del caracol. ¿Sí? Y aquí tienen otros ejemplos de estos objetos que son propios de este estilo tenochca del trabajo de la concha. Las representaciones en miniatura de los atlatl o danzadardos, estas muy curiosas que son las representaciones de las orejeras de turquesa, ¿sí? Y estos que son los quincunce, ¿no? Los planos de la superficie terrestre que se marcan los 4 rumbos y los extremos, ¿no? En las direcciones cardinales. Ahora bien, como les decía, también en lo tecnológico, estas piezas van a tener una uniformidad. Todas van a estar desgastadas con basalto, cortadas con obsidiana, ¿sí? Perforadas con pedernal. Cuando se hacen diseños decorativos, como estos diseños incisos, son también hechos con obsidiana. Y casi ninguna de estas piezas va a tener acabados de superficie. O sea, no van a tener ni pulidos ni bruñidos, más que algunas piezas excepcionales que vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto es lo que va a configurar este estilo tenochca de trabajo de la concha, y como yo les digo, yo estoy planteando, ¿sí?, que se está generando en el reinado de Axayácatl.
Sí, y también es muy importante mencionarles que toda esta evidencia sugiere una producción que era muy controlada y muy centralizada y que muy probablemente se estaba llevando a cabo en el Palacio del Tlatoani, el Palacio del Gobernante. Sí, los tiempos de elaboración de este conjunto de piezas son en general muy altos, entre 25 y hasta 313 horas cada pieza, los cual hace pensar que estos productores eran especialistas de tiempo completo. Sí, Axayácatl gobernó entre 1469 y 1481. Es el sucesor de Moctezuma I, que es el Tlatoani, que logra la primera gran expansión imperial de los mexicas, ¿no? Pero vamos a hablar también de eso un poquito más adelante. Otros objetos que yo estudié para mi tesis de doctorado son los pendientes de caracol del género oliva. Son los objetos que hasta la fecha más abundantes. ¿Sí? No hay ningún otro que rivalice con ellos en el número de piezas que se han encontrado en las ofrendas. Sin embargo, estos objetos, curiosamente, no tienen una estandarización tan pronunciada, tan fuerte, como el grupo de piezas que veíamos anteriormente. Las espiras, por ejemplo, que se quitan, se les quita la concha a la espira, estas hay tres formas de hacerlo, que son las predominantes. Se percuten, como les mostré anteriormente, o se desgastan, o a veces se combinan ambas técnicas, se percuten y se desgastan. Y hemos encontrado algunos pocos ejemplos en donde sí se están cortando con otros materiales, como abrasivos, por ejemplo, polvos de obsidiana. Tenemos un caso identificado de esa manera. Entonces, en estas piezas que no tienen una estandarización tan fuerte, es posible pensar que quizás hubiera varios grupos productivos. Sí, pero aparentemente sí hay una tendencia a la estandarización. El grupo más numeroso de estas piezas son como las que ustedes pueden ver aquí, que tienen la espira desgastada por basalto o percutida y desgastada con basalto, y esta perforación acanalada que siempre se hace con instrumentos de obsidiana. Aquí tienen otros ejemplos de los pendientes de oliva para que vean la variabilidad que pueden llegar a tener. Vean estos que son pues muy burdos, ¿no? Con perforaciones hechas por percusión o perforaciones irregulares hechas por desgaste. Entonces aquí es donde quizás encontremos algunas piezas que sí son foráneas, que están hechas fuera de Tenochtitlan y quizás estaban llegando vía la tributación o el intercambio comercial. Y hay un conjunto de piezas en donde sí estamos reconociendo producciones foráneas. Son estos pendientes que son pendientes de caracol en general pequeños, que van a tener estas perforaciones irregulares hechas por desgaste. Todos ellos, los caracoles del género Libela, del género Polinices, del género Neritina, Nitidela, hemos encontrado ya muchos más. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que estas sí son foráneas? Y además, yo me atrevo a decir que inclusive muy probablemente vengan de la Huasteca, porque piezas idénticas a las del Templo Mayor las hemos encontrado en entierros de filiación huasteca en este sitio que se llama Tancama, que está en la Sierra Gorda de Querétaro, ¿sí? Muy cerca de Jalpan. Vean ustedes la enorme similitud de estas piezas, las de Jalpan, las de Tancama, perdón, lo que tienen es que están quemadas. Pero ven ustedes que son idénticas formalmente, y la huella que tenemos en las perforaciones es que son desgastes con rocas de arenisca, ¿sí? A diferencia de los basaltos que se utilizan en las piezas que estamos proponiendo, que son del estilo Tenochca. Ahora bien, este era nuestro panorama hasta, les digo yo, hasta más o menos 2007. En 2006, que se hace el descubrimiento del monolito de la diosa Tlatecutli, que también ha sido un gran hito de la arqueología mexica y de la arqueología del mundo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces el proyecto Templo Mayor, a cargo del cual está el doctor Leonardo López Luján, empieza a llevar estas excavaciones al pie del Templo Mayor en el mayorazgo de Nava Chávez. ¿Sí? Y junto con la bióloga Belén Zúñiga, que ha sido una colaboradora y una gran amiga durante muchos años, y hemos trabajado en muchas colecciones de objetos de concha. Afortunadamente es contratada por el proyecto Templo Mayor para identificar todos los moluscos, que son miles, que están saliendo de estas ofrendas. Entonces aquí tienen este conjunto de ofrendas que son las que hasta ahorita hemos revisado ya más, pero digamos, hasta hace relativamente poco eran las que habíamos visto, ¿no? Y que van a ver ustedes cómo van a venir a cambiar mucho nuestra visión sobre la producción de objetos de concha para esta época. Recuerden que todos los que les platiqué anteriormente básicamente está basado en las evidencias que tenemos de la etapa constructiva, de las etapas constructivas 4A y 4B.
que corresponden a Moctezuma I y a Axayácatl. Aquí ya estamos hablando de la etapa 6 del Templo Mayor, que es la que va a hacer el Tlatoani Ahuitzotl, ¿sí? Que es el que hace la gran expansión mexica, ¿sí? Y va a configurar el imperio a como lo vieron los españoles cuando llegaron en el siglo XVI y realizaron la conquista de México. Sí, para empezar, parte de lo que se está encontrando son especies nuevas, tanto del Pacífico como del Atlántico. Como les digo, esto no es extraño, ¿no? Es justamente esta época cuando el imperio alcanza la costa del Pacífico. Durante la época de Moctezuma I y de Axayácatl, no. Se conquista la costa de Veracruz, por ejemplo, la costa del Golfo. Pero Ahuitzotl es el que llega al Pacífico, ¿no? Va a conquistar, por ejemplo, la provincia de Cihuatlán, va a llegar a Tehuantepec e incluso va a llegar hasta el Soconusco, ¿no? Regiones en aquella época lejanísimas, imagínense, todo se hacía a pie, ni siquiera con animales de carga. Entonces, estas son especies nuevas que se han identificado en estas últimas ofrendas que hemos podido analizar. Sí, se siguen haciendo, por supuesto, estas insignias divinas que son de deidades muy importantes y a veces las formas son idénticas. Aquí tienen ustedes estos de pintada mazatlánica de la ofrenda 137, son formalmente idénticos a los de la etapa 4B. Pero hay cambios sutiles. Por ejemplo, en este caso, aquí les presento esta ofrenda porque tenemos estos dos de pintada mazatlánica, pero tenemos también estos dos que son de una almeja de agua dulce, Megalonayas nicliniana, la cual no se había encontrado hasta este momento. ¿Sí? Y vean cómo se hace el anáhuatl idéntico. Además, otra cosa importante es que van a cambiar los instrumentos de trabajo con los que se están manufacturando estas piezas. En este caso, estas piezas están manufacturadas totalmente con pedernal. Se desgastan con pedernal, se cortan con pedernal, se hacen diseños y incisos con pedernal y se aplican pulidos con pedernal. Recuerden, los de la etapa 4B, por ejemplo, no llevan pulidos. Están los rayones de desgaste claramente en el reverso de las piezas, en la parte posterior de las piezas. Este es un ejemplo, hay otros, ¿sí? También tenemos estos ya los habíamos visto, siguen apareciendo, pero hay especies nuevas como la Olivella sonalis, por ejemplo, ¿sí? Que no se había detectado anteriormente, y lo que es muy interesante también es que hay una tendencia a la miniaturización, ¿sí? Aunque se utilizan las mismas especies que antes, como que hay una selección por ejemplares juveniles de tallas pequeñas. Porque recuerden, si ustedes han ido a visitar, por ejemplo, el Museo de Templo Mayor, han pasado a donde se encuentra el monolito de Tlaltecutli y han visto los cuchillos ataviados, los cuchillos rostro ataviados que están ahí, van a ver que estos pendientes de caracol son sus atavíos, son sus collares, por ejemplo. Entonces son pequeñitos por eso, ¿no? Porque forman parte de estas representaciones. Sí, hay un incremento en el número de pendientes automorfos. Cuando les hablo de pendientes automorfos, son aquellos que conservan la forma natural de la concha, como estas que vemos acá, abajo. Ustedes ven la almeja, pueden reconocer fácilmente que es una almeja, es un bivalvo. ¿Sí? En este caso es de la ofrenda 133, está pulida, vean ustedes qué brillo tiene la pieza, a pesar del tiempo que estuvo enterrada, se conservaron increíblemente bien. Estas no son así naturalmente, están pulidas y vean cómo se les hacen perforaciones en la zona del lumbo. ¿Sí? Y no habíamos encontrado pendientes de bivalvos anteriormente. También esto es una novedad de estas ofrendas de esta etapa de Ahuitzotl, ¿no? Correspondientes a la época de Ahuitzotl. Sí, pero lo que también es muy sorprendente es que, recuerden ustedes este grupo de objetos que yo les mencionaba, que son muy elaborados, que son exclusivos de las ofrendas del Templo Mayor, ¿sí? Pues resulta que para esta época hay un decremento en el número de este tipo de objetos. Aquí tienen los de la etapa 4B, vean que son 208, mientras que aquí, en las ofrendas que se han excavado hasta el momento, solamente han aparecido 45. Sí, en algunos casos, pues, hay algunos que superan el número, los pectorales anáhuatl por su importancia, ¿sí? Hay otros que no, hay unos que simplemente no se han vuelto a encontrar. Y vamos a ver que entre estos están estos que vamos a ver más adelante, mucho más a detalle, los pendientes de Mnepanyuki, que hasta ahorita están ausentes en los contextos arqueológicos de la época de Ahuitzotl. Lo mismo que estos peces nacarados. Pero de eso vamos a hablar más adelante, más a detalle. ¿Sí? Al revés, vamos a tener también objetos
de los que no teníamos antecedentes, como incrustaciones de diferentes formas, este pendiente oval, gasterópodos trabajados, caracoles que nada más son pulidos, no tienen perforaciones, que parece que cumplían una función meramente votiva en las ofrendas. Sí, que para el etapa 4B tenemos 1, aquí tenemos 17, por ejemplo. Y sobre todo aquí, señalados con rojo, ustedes pueden ver estos pendientes automorfos, o sea, que conservan la forma natural de la concha, tanto de caracoles como de bivalvos. Vean el enorme número que hay con respecto, en la etapa 6, con respecto a la época de Axayácatl o a la etapa 4B. Entonces, ahorita, digamos, la pregunta que vamos a intentar responder, o que yo he intentado responder, ya tenemos unas publicaciones, Belén Zúñiga y yo, al respecto, en estos libros, tanto el de Al pie del Templo Mayor, que salió por el Colegio Nacional, como el de los animales en Tenochtitlan, que también salió por el Colegio Nacional. ¿Sí? Ahí hay 2 artículos en donde se aborda un poco este tema, ¿no? ¿Cómo explicar estos cambios en la producción en el momento de mayor esplendor del Imperio Mexica? ¿Por qué estos objetos tan elaborados de la etapa 4B ya no se están haciendo tanto, digamos? Sí se elaboran, pero hay como una menor inversión en el tiempo de trabajo, en el tiempo de elaboración de los objetos de concha. ¿Sí? Y yo había dado 2 explicaciones al respecto. ¿Sí? Ahuitzol, como les mencionaba, es un tlatoani conquistador, ¿sí? Él va a hacer estas grandes conquistas militares que lo llevan hasta Tehuantepec, Oaxaca, Tehuastepec y el Soconusco. Sí, y para ello, por supuesto, él necesitaba muchísima fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, las crónicas nos narran que los pueblos estaban vacíos de hombres. Había nada más ancianos, mujeres y niños en los pueblos, porque se llevaban a todos los hombres en edad de guerrear. Entonces, es muy posible que incluso los artesanos jóvenes hayan sido enrolados para estas campañas militares. ¿Sí? Y de ahí posiblemente la necesidad de usar artesanos de otras etnias o incluso encargar trabajos fuera de Tenochtitlan, porque como les digo, ya en esta etapa ya no vemos esa estandarización tecnológica que nos habla de una producción meramente tenochca, ¿no? Sí se ve supervisada, o sea, son las mismas formas, pero vemos variaciones en las especies y en las técnicas. Otra posibilidad es una necesidad enorme para la ostentación pública durante la época de Ahuitzotl. Las fuentes, sobre todo para Diego Durán, es muy prolijo en este sentido, ¿no? Nos habla de cuando se hacían estas grandes ceremonias como la inauguración de las renovaciones arquitectónicas del Templo Mayor, se hacían grandes festividades y grandes sacrificios, por supuesto, y se invitaban a señores, ¿sí? Amigos y sobre todo a los enemigos, ¿sí? Para que desplegar el poderío mexica frente a ellos. Y se les daban regalos muy lujosos. Entonces, es muy posible que también el esfuerzo por producir objetos preciosos ya no haya sido tanto para enterrarlos en las ofrendas, que sí lo estaban haciendo, pero también y sobre todo para esta ostentación pública que era muy importante. Perdón, me adelanté un poquito. Pero entonces ahorita vamos a regresarnos en el tiempo, vamos a regresarnos a la época de Moctezuma I, porque a mí, después de estas 2 explicaciones que parecen convincentes, también dije, bueno, lo que nos falta explicar es por qué tenemos esta inversión tan fuerte de trabajo en la etapa 4B, en la época de Axayácatl. ¿Por qué? No solamente hay que explicar por qué ya no se invierte tanto trabajo posteriormente, sino por qué en este momento hay esta inversión tan fuerte en el trabajo. ¿Sí? Y vamos a revisar las ofrendas en donde aparecen objetos de concha de la época de Moctezuma I, ¿sí? Que son solamente 3 ofrendas. Ahorita acabamos de revisar unos materiales que estaban en otra institución que se llama los Laboratorios de Apoyo Académico, en donde encontramos otra, la ofrenda 31, pero pues esa la acabamos de revisar, no la vamos a incluir en esta ponencia que les estoy presentando ahorita. ¿Sí? Aquí tienen la cámara 3. La cámara 3 es una de las ofrendas más bellas, más suntuosas, y se hace en la época de Moctezuma I. ¿Sí? Van a destacar en esta ofrenda las 2 vasijas que se les llama vasijas Chicomecoatl. Son 2 vasijas que son divinidades del maíz, llenas de pequeños elementos de piedra verde, cuentas y figuritas. ¿Sí? Una de ellas lleva, por ejemplo, una tapa en donde se ve a Tlaloc vertiendo agua. ¿Sí? Son divinidades del maíz. Es por supuesto, una petición por agua y alimento seguramente.
Entre estas dos, lo que está encirculado, ¿sí? Son los restos de un puma. Un puma el cual se depositó sobre una lápida de travertino que lleva la representación de Tlaltecutli, la divinidad de la tierra. ¿Sí? Este puma estaba envuelto, y esto lo hemos podido saber gracias a las investigaciones que ha desarrollado la doctora Lourdes Gallardo, que es conservadora del Templo Mayor, pero ella hizo su tesis sobre estos elementos de los que les voy a hablar ahorita, los Epnepanyuki. Ella es la que los identifica en estos contextos arqueológicos. ¿Sí? Ella, después de una investigación muy, muy acuciosa, ella llega a la conclusión de que este puma se depositó envuelto en una manta de algodón, sí, que estaba decorada con una gran cantidad de piezas de concha. Y esta es la reconstrucción digital que ella realiza de este Epnepanyuki. ¿Sí? Los Epnepanyuki son, ¿sí?, estas vestimentas con las que se ataviaba a los niños Epcoatl, que era su nombre, que quiere decir serpiente de nácar. Los niños Epcoatl, los cuales eran sacrificados en la Laguna de México, en este accidente natural que se llamaba el Remolino de Pantitlán, que estaba al oriente, aparentemente cerca del Peñón de los Baños. Ahí se sacrificaba a estos niños, y las crónicas mencionan que iban ataviados con los Epnepanyuki. ¿Sí? Y esto es lo que, y Lourdes Gallardo concluye que esta prenda es un Epnepanyuki. Aquí les quiero señalar que estos están compuestos por conjuntos de pendientes geométricos rectangulares y circulares, pero también tenemos representaciones de animales que son fauna lacustre. ¿Sí? Tenemos peces que ustedes ven aquí, tenemos ajolotes y salamandras en esta parte de acá, ranas y escarabajos acuáticos. ¿Sí? Y este es el orden que propone Lourdes Gallardo, que ya infiere a partir de todo el análisis del contexto arqueológico. ¿Sí? Esta pieza está constituida por 478, este Epnepanyuki, y ella calcula a través de la experimentación. Ella estuvo haciendo su tesis con nosotros en el proyecto Técnicas de Manufactura de los Objetos de Concha en México prehispánico. Ella llega a la conclusión de que el tiempo que llevaba a hacer los Epnepanyuki eran 12.200 horas con 12 minutos. Este que vemos aquí, que es el de la cámara 3 de la época de Moctezuma I. Es importante mencionar que no hay representaciones iconográficas de estas prendas, ni conocemos ningún antecedente. Yo en un principio pensaba que quizás esta era una pieza que habían traído de algún otro sitio en esta expansión imperial y muy importante que se Moctezuma I, pero yo ahorita más bien creo, y eso lo veremos apoyado en lo que vamos a ver más adelante, que realmente esta pieza es una creación mexica y posiblemente es el ejemplo más temprano del trabajo Tenochca de la concha. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso ahorita respecto a este Epnepanyuki. ¿Sí? Pero ¿por qué? La pregunta, ¿por qué las élites mexicas habrían decidido, ¿sí?, emplear tal cantidad de tiempo para hacer una prenda como esta? Para ser enterrada en una ofrenda con peticiones de lluvia y de alimentos tan importante como vemos en la cámara 3. Y la explicación de eso quizás sea la gran sequía de 1454. ¿Sí? Esta sequía asoló, ¿sí?, a la cuenca de México por 3 años, ¿sí? Y previo a esto hubo otros antecedentes, otros problemas, ¿sí? Digamos que este fue el remate de un momento muy complicado climático en la cuenca de México, esta gran sequía. Sobre esta, por ejemplo, Fray Diego Durán nos narra, ¿sí?, el cronista, y cito: los manantiales se secaron, las fuentes y ríos no corrían, la tierra ardía como fuego. Los magueyes no daban su acostumbrado jugo de miel, ni los tunales podían fructificar. El maíz, en naciendo, se ponía luego amarillo y marchito, y todas las demás legumbres. Mucha gente murió y otras emigraron. Hubo padres que vendieron a sus hijos como esclavos a extranjeros, que tenían los recursos para alimentarlos. ¿Sí? Y es muy interesante en ese sentido una cita que nos va a hacer Alvarado de Sosomoc, en donde él nos va a mencionar el gran alivio que dieron los recursos lacustres a la gente de Tenochtitlan. El remedio, cito otra vez, pero en esta ocasión es Alvarado de Sosomoc, el remedio y reparo que en México Tenochtitlan hubo fue grande, porque echaron mano de las raíces de los tulares, que llaman Tulsimat Yatzazamuyi,
pescado blanco, xohuiles, ranas, acosile, camarones y de la gran laguna, Itzahuitle, Tecuitlat, Axaxayacatl, que son los escarabajos de agua dulce, que fue gran socorro de la gente mexicana, lo que en todos los pueblos faltó. Y nada más regreso para que ustedes vean a esta fauna lacustre representada precisamente en este Mnepanyuki. ¿Sí? Sobre la ofrenda cámara 3 que acabamos de ver, donde aparece el Mnepanyuki, se colocó otra, que es la ofrenda 48, que ha sido interpretada por Leonardo López Luján precisamente como un sacrificio masivos de niños en honor a los dioses de la lluvia, debida precisamente a la sequía de 1454. También es importante mencionarles, este es todo un conjunto de ofrendas, la 48, después la cámara 3, debajo de la cámara 3 encontré otra ofrenda, que es la ofrenda 85. Aquí tienen los dibujos de algunos de sus niveles de excavación. Esta ofrenda es muy singular, ¿sí? Es única realmente, y muchos de los objetos de concha que ustedes ven aquí no van a volver a aparecer en las ofrendas de las etapas siguientes. Esta ofrenda, con mucha probabilidad, es una ofrenda que tiene objetos que sí provienen de las regiones tributarias o que fueron producto de los saqueos que se hicieron durante las conquistas, por ejemplo, a los señoríos de la costa del Golfo de México. ¿Sí? Destaca, por ejemplo, la presencia de estas piezas de concha roja, ¿sí? El Spondylus princeps, o como su nombre es actualmente Spondylus crassisquama, que es el tapachtli, que fue una concha muy importante, sobre todo por su color rojo, y que muy probablemente aquí estaba ligada a la sangre y al sacrificio. ¿Sí? Y definitivamente en esta pieza no nada más podemos suponer que son piezas que vienen de zonas conquistadas, sino tenemos la evidencia. Vean estos pendientes muy curiosos que son cortes de la columela. Estos que ven aquí son los de la ofrenda 85. Y vean cómo en sitios huastecos estamos encontrando en varios de ellos. Estos son ejemplos de tamoy, del sitio de tamoy en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, pero los hemos visto en tamoy, también los hemos encontrado en Tamtoc, también los hemos encontrado en Platanito, ¿sí? Y en Tancama, por ejemplo, en esos entierros de afiliación huasteca, de los que hablábamos anteriormente. Y entonces ya vamos a pasar ahora a la época de Axayácatl, que es el sucesor de Moctezuma I. Y este es el Mnepanyuki más grande y más parecido además al que encontramos en la cámara 3, ¿sí? Y este apareció en la cámara 2, que es otra ofrenda muy suntuosa y muy rica, y que está debajo de la escalinata del templo de Tlaloc, y justamente Tlaloc, en el contexto arqueológico, estaba sentado sobre un montecito de lodo, ¿sí? La representación de Tlaloc, ¿sí? Que viene de la cámara 2, la escultura, y en el montecito estaban enterradas todas estas piezas, ¿sí? A diferencia del de la cámara 3, que sí tenemos la evidencia de que estaba cosida en textil, esta no. Las piezas fueron seguramente o probablemente descosidas de un textil y enterradas en el montecito de lodo, ¿sí? Esta es la forma en que Lourdes Gallardo las cosió para presentarlas museográficamente, pero esto no quiere decir que la pieza tuviera esta forma, simplemente es para formar estos círculos acuáticos. Pero vean ustedes cómo también tenemos las piezas geométricas, los rectángulos y los círculos, y tenemos a la representación de la fauna lacustre. Los peces, las ranas, los escarabajos acuáticos, ¿sí? Y las serpientes de cascabel, que no son fauna lacustre, pero son las Epcoatl. Recuerden que estas vestimentas eran las que llevaban los niños Epcoatl, y Epcoatl también es uno de los nombres de Tlaloc. ¿Sí? Este conjunto, este Mnepanyuki, elaborar estas piezas de Mnepanyuki, Lourdes Gallardo las está calculando en 6,480 horas con 50 minutos. Y aquí vemos esta comparación, esto está también tomada de la tesis doctoral de Lourdes, es muy interesante. Vean ustedes las diferencias estilísticas en las piezas, en los animalitos de la cámara 3 y de la cámara 2. ¿Sí? Y lo que pensamos, y yo también, y yo lo pienso, a ella también, es que definitivamente vemos una mejora técnica, ¿sí? En la época de Axayácatl con respecto a las piezas de Moctezuma I. ¿Sí? Hay un mayor
cuidado, un mayor refinamiento en la confección de las piezas. Estas piezas de la cámara 3 todavía resultan un poquito burdas, ¿no? Y recuerden que este momento, el Daxayagar, es cuando precisamente yo estoy proponiendo que se crea este estilo Tenochca del trabajo de la concha. Aquí tienen otro de los Ebnepanyuki. Este aparece también en la cámara 2, es pequeñito, apareció sobre una concha de Spondylus princeps, de estas conchas rojas espinosas, y su tiempo de trabajo está estimado en 968 horas con 48 minutos por Lourdes Gallardo. Y aquí tienen los Ebnepanyuki de la etapa 4B, de la época de Axayácatl, los dos de la cámara 2, el de la ofrenda 24 y el de la ofrenda 88. ¿Sí? Vean los tiempos hipotéticos, por supuesto, pero los tiempos que se pueden estimar para la confección de las piezas, y vean el tiempo de trabajo, 12.520 horas con 58 minutos. Y aquí tienen estos, que son unas tallas preciosas que aparecieron en la ofrenda 41, también de esta misma época de Axayácatl, de la etapa 4B. Son 21 pendientes en forma de peces, que son tallas tridimensionales de pintada mazatlánica, esta madrepela del Pacífico, de las que cual ya les hablé, que es la misma que se usó para elaborar los Ebnepanyuki. Y aquí el tiempo de trabajo para el conjunto de 21 piezas nos daría 8.469 horas con 45 minutos. ¿Sí? Y aquí tenemos este cálculo. Este cálculo yo lo hice en mi tesis doctoral un poco para saber o para poder argumentar que los, digamos, los especialistas, los artistas o los artesanos, como ustedes quieran llamar, que trabajaron los objetos de concha, estos artesanos de palacio, deben haber sido especialistas de tiempo completo. Aquí tenemos el cálculo de 56 piezas, que son la orejera Epcololi, que son 11, el pectoral Anahuatl 35 y el pendiente Xopilcóscatl 10, y que suman 56 piezas. Ahí tienen los tiempos de trabajo que experimentalmente estimamos para cada uno de ellos, que hicimos las reproducciones, ¿sí? Multiplicado el número de horas por el número de piezas en cada caso, y tenemos que hacer estas 56 piezas, llevaba 2.638 horas con 37 minutos. Estas 56 piezas proceden de lo que Leonardo López Luján ha denominado las ofrendas de consagración de la etapa 4B. Esto es, fueron un grupo de ofrendas que se enterraron simultáneamente para inaugurar esta ampliación arquitectónica, que fue una ampliación arquitectónica parcial, de ahí que tenga el 4B. ¿Sí? Y entonces sabemos que estas 56 piezas se deben haber elaborado al mismo tiempo para un evento ritual de mayor importancia. ¿Sí? Y aquí tienen, por ejemplo, el cálculo sobre los pendientes oliva de este mismo conjunto de ofrendas, que son 368 caracoles oliva en total. Y vean ustedes, el tiempo de trabajo pues es alto, pero muchísimo menos que las piezas que vimos anteriormente, ¿no? Sí, es sugerente que las piezas con mayor inversión de tiempo de trabajo, como los Ebnepanyuki y las pequeñas esculturas en forma de peces, hasta el momento solamente hayan sido halladas en las ofrendas de las etapas constructivas 4A y 4B, cuando ocurrió la sequía y en los 27 años inmediatamente posteriores, cuando su memoria era muy fresca. Para cuando Huitzoc asume el poder en 1486, es posible que el recuerdo de la catástrofe hubiera comenzado a diluirse. El joven y dinámico gobernante, al que se debe la configuración del imperio que conocieron los conquistadores españoles, estaba más interesado, al parecer, en expandir las fronteras y en ostentar el poder de Tenochtitlan que en dedicar cantidades fabulosas de tiempo a la elaboración de bienes para enterrar en las ofrendas. Culto cerrado y elitista que solamente algunos privilegiados podían asistir. Los depósitos rituales enterrados al pie del Templo Mayor durante su reinado son extraordinariamente ricos. Sin embargo, no se encuentra la gran cantidad de piezas de concha, con gran inversión de tiempo de elaboración, probablemente por el cambio de orientación de las políticas del Estado. ¿Sí? En el curso de la historia de la humanidad se ha visto afectada por diferentes crisis producidas por desastres naturales y epidemias. Basta recordar la peste negra que asoló a Europa y Asia en el siglo XIV, la cual se ha planteado que fue una causa importante del fin de la Edad Media y del inicio del Renacimiento.
o bien la erupción del Xitle, que sepultó las aldeas del sur de la Cuenca de México hacia finales del periodo formativo, lo cual se considera una de las causas del surgimiento y auge de Teotihuacán durante el periodo clásico. En el caso ahora tratado, la terrible sequía de 1455 parece haber impulsado al Estado mexica a invertir una gran cantidad de tiempo en la elaboración de bienes para ser ofrendados. Probablemente ello hizo que tomara las riendas de los grupos productivos, los centralizara y dictara estrictos cánones para elaborar las piezas que participaban en los rituales. En 1481, cuando Ahuitzotl asume el poder, es probable que la memoria de la sequía hubiera empezado a perderse. Ya no parecía tan importante propiciar a las deidades, particularmente a las de las lluvias, con elementos que implicaban una considerable inversión de tiempo de trabajo, como los Epnepanyuki o las esculturas de peces de la ofrenda 41. Al parecer, tampoco era ya relevante el tener un o unos pocos grupos de artesanos que produjeran con cánones estrictos. La evidencia arqueológica indica que especialistas con diversas afiliaciones étnicas participaban en la producción de las piezas de concha que serían enterradas en las ofrendas y que incluso podrían haber sido comisionadas a emplazamientos fuera de Tenochtitlan. Ahora el énfasis estaba en la expansión territorial y la ostentación del poderío mexica. Y bueno, yo quiero dar mi agradecimiento al Museo del Templo Mayor, al Proyecto Templo Mayor, al profesor Eduardo Matos Moctezuma, al doctor Leonardo López Luján, a los miembros del proyecto Técnicas de Manufactura de los Objetos de Concha del México Prehispánico, a las biólogas Belén Zúñiga y Norma Valentín, a la Subdirección de Laboratorios de Apoyo Académico de Lina y muy particularmente al Laboratorio de MED. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Súper interesante y además justo lo que platicábamos, no sé si se escuchó al principio, tuve ahí unas fallas técnicas, pero lo que significa todo el inicio de este gran proyecto de Templo Mayor, que justo lo que día a día nos ha dado es pistas para ir entendiendo un poquito más sobre aspectos que al principio no sabíamos cómo y que gracias a desarrollos, por ejemplo, lo que tú haces con técnicas, pues ha ido siempre evolucionando y eso es lo que constantemente platicamos en el público, ¿no? Que la arqueología tiene esa característica que generalmente siempre tiene que estar renovándose y la información se tiene que ir actualizando porque las técnicas van avanzando y vamos aprendiendo y a validar y a veces hasta descartar lo que en un momento se tiene como hipótesis. Aquí tenemos varios comentarios, felicitaciones, saludos a Reina y a Emiliano que te mandan muchas felicitaciones por todo este trabajo. Y a toda la gente que nos está siguiendo también en este sábado para empezar su fin de semana. Bueno, agradecemos la presencia de todas y de todos. Gracias por sus comentarios y preguntas. Dice Armando Becerril, a la llegada de Hernán Cortés en 1519, el Imperio Mexica tenía 61 provincias tributarias. En el litoral del Pacífico se tenían 5 lugares distribuidos entre Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ya ahorita el doctor Adrián corregirá si hay algo que corregir. En contraparte, por el litoral del Atlántico se ubicaban 5 lugares en Veracruz. De estas ubicaciones, ¿cuáles fueron las provincias que hicieron el mayor aporte de conchas? Y muchas gracias por la conferencia. Bueno, lo que ocurre, y es una cosa muy interesante, es que tenemos estas miles y miles y miles de conchas que aparecen en las ofrendas y que siguen saliendo. Y curiosamente, la información sobre la tributación de conchas es escasa. Sí, hay un pasaje muy interesante de Diego Durán que nos habla de la conquista de señoríos en el centro de Veracruz, uno de ellos en Puala, por ejemplo. ¿Sí? Y esta fue durante la época de Moctezuma I, precisamente. Moctezuma I mandó emisarios a estos señoríos para solicitarles humildemente que les regalaran conchas para honrar a Huitzilopochtli. ¿Sí? Estos señoríos se negaron y además mataron a los emisarios y eso fue el pretexto para llevar a cabo la conquista de estos señoríos en el centro de Veracruz. Entonces podemos suponer que a partir de entonces ellos deben haber estado tributando conchas a Tenochtitlan, ¿no? Pero no nos hablan de más sobre tributación. No se mencionan, inclusive las fuentes como la matrícula de tributos o el Códice Mendocino, no hay por parte de estos señoríos de la costa del Golfo o de la Huasteca, no hay mencionado una tributación de objetos de concha.
pero seguramente la había por la cantidad enorme que tenemos, ¿no? Y hay, por ejemplo, un caracol muy particular que a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, ya lo hemos publicado, que es la oliva sayana, ¿sí? Los pendientes de oliva, ustedes vieron que fueron objetos muy importantes, son los numéricamente más importantes en las ofrendas. Y una de las especies más apreciadas para esto fue la oliva sayana. Oliva sayana es abundante en las costas de Veracruz y es la que va a aparecer en mayor abundancia desde la etapa 4A, que es la de Moctezuma I, hasta la etapa 7, que es la de Moctezuma II. Entonces, con seguridad estaban tributando este tipo de elementos, ¿no? Pero no hay más menciones que lo que yo ya les platiqué. Por el lado del Pacífico, la única provincia que se menciona que tributa conchas marinas es Cihuatlán, que algunos autores están situando en Cihuatanejo, pero que tenemos la sospecha de que debe de estar más al norte, porque muchas de las especies, y no nada más de moluscos que se están identificando, al menos actualmente tienen una distribución más norteña que las costas de Guerrero. Pero bueno, esa sería una discusión aparte. Pero la provincia de Cihuatlán se menciona que tributaba 800 conchas de tapachtli cada 6 meses. Curiosamente, en el Templo Mayor, lo que menos de las conchas menos abundantes, de los objetos menos abundantes de concha, son las conchas de tapachtli, que son las conchas rojizas, como los Spondylus princeps o los Spondylus calciferus. Es curioso cómo las fuentes nos dicen muchas cosas y por supuesto nos dan mucha información muy rica, pero hay aspectos sobre lo que vemos que no nos están diciendo todo o no nos están diciendo lo suficiente. No espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, doctor Adrián. Y bueno, muestra de todo esto que ya comentó el doctor Adrián está en la sala 6, de la cual él fue curador cuando se renovó recientemente. Ok, por aquí nos preguntaron de las especies que son de lugares de agua dulce, lugares ribereños. Tú por ahí presentaste un ejemplo. ¿Hay algunos otros ejemplos de especies de río? Sí. ¿Sí se escuchó? Pero sí, pero todos estos, digamos, ejemplares, realmente lo que tenemos en mayor abundancia en las ofrendas son conchas marinas. Sí, hasta hace muy poco, hasta que se empieza a excavar este mayorazgo de Nava Chávez, en donde se encuentran esas ofrendas de la época de Huizotl, todas las conchas que se habían identificado anteriormente de las ofrendas eran conchas marinas. Sin embargo, en estas ofrendas es que aparece esta náhuatl que les mostré, que es de la Megalonayas nicliniana, ¿sí? Que es una almeja de agua dulce, y hay otros objetos en otras ofrendas que son cortes de otras especies. Es una familia muy grande de bivalvos de agua dulce, que son los Unionidae. ¿Sí? Uno de ellos es, se me olvidan, Sirtonayas tampicuensis, por ejemplo. Si mal no recuerdo, hay algunas piezas de Sirtonayas tampicuensis que se han recuperado recientemente en estas ofrendas de la etapa 6, si mal no recuerdo, en la ofrenda 125. Pero hasta ahora es que están empezando a aparecer, anteriormente no. Ahora, con respecto a este pectoral que les mostré de Megalonayas nicliniana, es muy interesante. La Megalonayas nicliniana tiene 2 subespecies, ¿sí? Una de ellas va a habitar los ríos del norte del estado de Veracruz, más o menos de la zona de la Huasteca, ¿sí? Y otra la vamos a encontrar en los ríos como el Usumacinta, hacia el sur, ¿sí? Hacia la zona maya. Sí, a mí me parece muy interesante. Recuerden ustedes, Moctezuma I va a conquistar la costa del Golfo, va a llegar inclusive a partes de la Huasteca. ¿Sí? Sin embargo, esta concha, curiosamente, no aparece en las ofrendas del Templo Mayor en estas épocas, ni en la etapa 4A, la de Moctezuma I, ni en la 4B, la de Axayácatl. Es hasta esta, la etapa 6. Entonces, a mí me da la impresión, pero es algo que definitivamente solamente puedo sugerir, pero no se podría probar, que muy probablemente este pectoral se hizo, ¿sí? De esta almeja, precisamente porque proviene de estas conquistas. Recuerden ustedes que es la época en que se va a llegar hasta el Soconusco, ¿sí? Que es la zona en donde estas almejas, esta especie particular, o es más bien esta subespecie particularmente de la Megalonayas nicliniana, ¿sí? Es donde vive, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que se puede sugerir, no se puede probar, ¿no? Gracias, Adrián.
Te mandan muchos saludos Ana Montes Galindo y Anaí Lebaná por tu trabajo que es impresionante y nos mencionan que pues para ellos ha sido muy destacado y has dejado huella precisamente en todo lo que haces con tu investigación. Muchas Me gracias. sigo. Sí, Mitch, si Sí, puedes leer la claro. pregunta de Armando Becerri. Sí, sí. La etapa imperial da inicio al constituirse la Triple Alianza bajo el mando del Tlatoani Itzcoatl y pasa del vasallaje a convertirse en la ciudad más poderosa de la Cuenca de México. Al mencionar políticas imperiales, ¿qué se puede comprender de esta situación? Muchas gracias. Políticas imperiales. Bueno, definitivamente todos los gobiernos, ¿no? Van a tener políticas. Lo vivimos constantemente. Ahora estamos viviendo la pobreza franciscana, por ejemplo. Esa es una política de Estado. Y así como esas, puede haber otras. En otro momento éramos ricos y entonces podíamos invertir mucho en cultura, por ejemplo. Pensemos en la época de López Portillo, ¿sí? En donde se hacían los festivales cervantinos, se siguen haciendo, pero en aquella época eran fastuosísimos y traían a mucha gente de fuera, o sea, había mucha inversión, ¿no? Y son políticas de Estado. O pensemos, por ejemplo, en México, bueno, en la época de Vasconcelos, ¿no? Con todo el nacionalismo, con bueno, no sé, con todo este interés en el arte nacional mexicano nacionalista, por ejemplo, ¿no? Apoyado por el Estado, ¿no? Son políticas de Estado. Ahora, en el caso de estos, los mexicas eran un imperio, por supuesto que hay políticas imperiales, ¿no? Y yo lo que estoy viendo, ¿sí? O lo que les quise, o lo que les presenté, fue precisamente cómo durante el reinado desde de Moctezuma I y Axayacatl, hay como una preocupación enorme por invertir en los objetos que se van a depositar dentro de las ofrendas. O sea, no se escatiman esfuerzos, como ustedes pudieron ver, ni en los materiales que son exóticos, en el caso de las conchas, estas sí son marinas todas, ni en los tiempos de elaboración de los objetos, ¿no? Y eso es una política imperial, es una política también del Estado, ¿no? Porque lo más probable es que los artesanos vivieran en el palacio mismo del gobernante, ¿no? Que los trajeran, los concentraran precisamente, ¿sí? Y ellos produjeran bajo cánones muy estrictos. Eso es lo que yo veo que está ocurriendo durante los gobiernos de estos dos gobernantes. Gracias a la sequía de 1454. Y además les voy a comentar una cosa, yo no lo abordo, pero sería muy interesante que también se viera, no es el único caso. ¿Sí? Si nosotros comparamos las esculturas de los dioses del fuego, de las ofrendas de la etapa 4B con las de la etapa 6, definitivamente las mejor hechas y las más bonitas son las de la etapa 4B. En el caso de los cascabeles de cobre que estudia Niklas Schulze, ¿sí? Sí, él también llega a la conclusión, los más bonitos son las de la etapa 4B, son los ovales hechos con falsa filigrana, muy bien hechos, a diferencia de los de la etapa 6 que son muy simples, son simplemente esféricos, muchas veces ni siquiera le sacan el centro de cerámica para elaborarlos. Son piezas votivas, como que hay una simplificación, ¿sí? Como que ya no hay el interés, sí hay, por supuesto, el interés de hacer ofrendas y ofrendas muy suntuosas, no piensen ustedes que no son suntuosas, es simplemente no hay el interés en invertir tiempo de trabajo en la elaboración de objetos muy complejos como los Epnepanyuki. Eso es ahí donde yo veo un cambio en las políticas del imperio. Sí, en el caso de Huitzol, ¿cuál era su interés más importante? Expandir el imperio y la ostentación pública, me parece, ¿no? Claro, y también a través de los objetos mostraban su poderío. Eh, Preguntan, ¿qué otros elementos marinos en especial fueron encontrados y han sido identificados en las ofrendas? Si tú podrías, por favor, Se hablarnos han de ello. encontrado muchas cosas muy interesantes. Lo que recientemente se ha encontrado, inclusive ya el proyecto Templo Mayor ya ha hecho exposiciones al respecto, son las estrellas de mar, ¿no? Sí, equinodermos, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente el doctor Francisco Solís está colaborando con el proyecto Templo Mayor en la identificación y con Belén Zúñiga, que está un poco encargada de esto por parte del proyecto Templo Mayor, en la identificación de diferentes equinodermos que han salido, erizos de mar, galletas de mar, ya desde hace mucho tiempo se habían encontrado, pero lo que ha sido sorprendente recientemente son las estrellas de mar, que inclusive hubo una exposición fotográfica en la barda del predio de Nava Chávez, justamente, ¿no? Y que es algo Así que es. tenemos que incluir
en la sala 6 justamente, cuando se puede hacer una reestructuración no grande, pero pequeña, ¿no? de los ambientes marinos. Sí, muchas gracias. Aunque ya se mencionó, si podrías, por favor, decir cuáles eran los pueblos tributarios de los cuales provenían los productos marinos en la época de Ahuizotl. Pues Cihuatlán. O sea, eso es lo que tenemos documentado en las fuentes históricas, ¿no? Como les digo, la costa de Veracruz, los señoríos de la costa de Veracruz seguramente también estaban tributando, pero no son mencionados, ¿no? En la matrícula de tributos y el Códice Mendocino no hay ninguna referencia a esto. Y una cosa muy importante que hay que mencionar, también jugó un papel importante el intercambio de larga distancia, ¿no? Recuerden ustedes que el grupo especializado en esto, que eran los Posteca, hacía incursiones periódicas al señorío de Jicalango. Jicalango estaba ubicado en la laguna de términos entre los estados de Tabasco y Campeche. Y de ahí traían muchos productos de la zona maya que siempre que estuvo fuera del control imperial mexica, porque nunca llegaron a conquistarla. Y muy probablemente algunas especies de conchas que son abundantes alrededor de la península de Yucatán y en el Caribe mexicano estaban llegando a través de este intercambio de larga distancia. Porque también, bueno, perdón, voy a extender un poquito más esto, porque también es importante que también tenemos la evidencia de que la tributación directa no era el único medio de adquisición de las conchas. Y el ejemplo más contundente que podemos dar al respecto es la pintada mazatlánica. Recuerden ustedes que yo les presenté ahorita los Ernepanyuki, los peces, toda una serie de objetos hechos de pintada mazatlánica, concha del Pacífico, que tenemos en una enorme abundancia en Templo Mayor, pero en una época anterior a la conquista. Por lo tanto, esta no estaba siendo obtenida por tributación directa, ¿no? Debe haber habido otros medios, intercambio comercial o tributación indirecta. Comentan que si entonces la concha spondylus era realmente poca, que si estaba presente de manera pequeña en las ofrendas. O sea, si el número, pues, era poco. Pues, digamos, si juzgamos por los hallazgos dentro de las ofrendas, podemos pensar que sí. Pero, o sea, es una concha que conocemos, o sea, sabemos de su gran importancia a lo largo de la historia de Mesoamérica, ¿no? Hallazgos como la coraza de Tula, por ejemplo, ¿no? Muchos objetos en la zona maya, muchos otros sitios en Xochicalco, en Teotihuacán, ¿no? Sabemos que era de las conchas más valiosas, sí la estaban usando los mexicas, pero curiosamente en las ofrendas tenochcas no vemos reflejada esa enorme importancia de estas conchas. No hay tanta, sí hay, y también recientemente en las ofrendas de la etapa 6 están apareciendo más objetos, pero no lo que podríamos pensar por la importancia que sabemos que tiene. Hay una ofrenda, la ofrenda 113, que es una ofrenda muy interesante porque es una ofrenda de Tapachli, ¿sí? Es una ofrenda en donde se encontraron conchas, unos ejemplares enormes de Spondylus crassisquama y de Spondylus limbatus, junto con conchas de cama coraloides, que son las más abundantes, todas las cuales van a tener una gama de tonalidades rojizas moradas, y todas estas integraban el término Tapachli, es lo que hemos podido también inferir. ¿Sí? Esta ofrenda es interesante por eso, pero no hay objetos elaborados de la concha, son las conchas solamente. De acuerdo. Muchas gracias. Preguntan que todo este trabajo experimental, ¿dónde será posible leer o verlo? Leer o ver, bueno, se han hecho muchas publicaciones, tanto por, digamos, por parte de los diferentes integrantes del proyecto de arqueología experimental, ¿no? Y en sus tesis, por supuesto. Por ejemplo, en mi tesis doctoral, que es sobre la producción de los objetos de concha, pues yo ahí presento los resultados y los experimentos con base en los cuales puedo inferir los instrumentos que se estaban empleando para la producción de los objetos de concha del Templo Mayor. Sí, pero efectivamente nos haría falta quizás hacer una publicación más exhaustiva de los resultados más importantes del proyecto, sí. Es un pendiente que tenemos. Muchas gracias. Si puedes mencionar la referencia que se tiene del Spondylus en la matrícula de tributos.
Pues es la página que corresponde, no me acuerdo ahorita cuál es, pero es la página de la provincia de Cihuatlán. Porque la cabecera de la provincia tributaria es justamente Cihuatlán, ¿no? Cihuatlán es quien iba a concentrar la tributación de la región para enviarla a Tenochtitlan. Muchas gracias. Bueno, hay felicitaciones para ti de Cintia Ruiz, de Lucecita, de Enrique García Sánchez, en fin, nos están viendo de algunos estados de la República. Muchísimas gracias por seguirnos y estar atendiendo la conferencia del doctor Adrián Velázquez Castro. Si nos quisieras hablar de la sala 6 y esta renovación que se llevó a cabo en torno a los objetos de concha, ¿qué cambios hubo de la anterior sala 6 a la actual? Bueno, mira, lo que ocurre es que la sala 6 anterior fue la parte curatorial, ¿no? El guión científico curatorial fue realizado básicamente por Óscar J. Polaco, ¿sí? Un biólogo que desafortunadamente ya falleció y que él estaba en la subdirección de laboratorios y apoyo académico del INE, ¿sí? Y él estaba encargado de el análisis faunístico de muchos de los elementos que habían aparecido en las ofrendas del Templo Mayor. Entonces, a él se le encomendó este guión curatorial, ¿sí? En ese guión curatorial vemos muy claramente la formación de Óscar. Él era biólogo, ¿sí? Entonces, él en la sala lo que se presentaba eran los restos faunísticos ordenados filogenéticamente, ¿sí? O sea, quiere decir de lo más antiguo a lo más reciente. Eso es la filogenia, ¿no? Presentaban primero los invertebrados, por supuesto, porque son anteriores a los vertebrados, ¿sí? Y así iba la sala. Primero veías, por ejemplo, todos los moluscos, después ibas viendo otros animales y rematábamos con los mamíferos, ¿no? Era un orden biológico, básicamente, ¿no? Y por supuesto se presentaba también la parte cultural, pero la organización de la sala era en este sentido, ¿sí? En esta ocasión, tanto Aurora Montúfar, Norma Valentín y yo, que fuimos los curadores, decidimos cambiar, porque en un principio como que teníamos esa idea, es como muy fácil decir, bueno, pues ahora vamos a presentarlo más o menos igual, nada más enriqueciéndolo. Y, por ejemplo, lo que estaba muy pobre en la sala 6 de aquella época era la parte del reino vegetal, porque se habían identificado muy pocos restos hasta ese momento, cuando se inaugura el museo. Entonces, era prácticamente una sola vitrina de restos vegetales. Ya para el momento en que se hace la sala 6, Aurora Montúfar había identificado muchísimas más cosas en las ofrendas del Templo Mayor. Entonces, se decide mejor presentarlo por ambientes, ¿sí? Entonces, empezamos con los ambientes más próximos a Tenochtitlan, que eran los bosques, por ejemplo, como los bosques que vamos a tener en el Desierto de los Leones, ¿no? Los lagos, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Tenochtitlan estaba en una laguna, ¿sí? Y la parte del matorral espinoso semidesértico que vamos a encontrar hacia el norte, como yendo hacia Teotihuacán, por ejemplo. Son los ambientes más próximos a Tenochtitlan y está organizada de esa manera. ¿Qué flora y qué fauna de cada uno de esos ambientes ha aparecido? Y por supuesto, nos interesa mucho rescatar la importancia que tenían desde el punto de vista cultural, ¿no? Los diferentes restos de flora y de fauna. ¿Por qué estaban en las ofrendas? ¿Por qué eran importantes para los mexicas? Y así vamos hablando y nos vamos alejando cada vez más de Tenochtitlan, ¿no? Con los ambientes, hasta llegar a los más lejanos, que son las selvas tropicales, por supuesto, donde tenemos animales tan importantes como los jaguares, ¿sí? Como el quetzal, ¿no? Y finalmente los ambientes marinos, de donde van a proceder las conchas y muchísimos otros animales que, como mencionábamos, se están ahora localizando en las ofrendas, afortunadamente, ¿no? Entonces, esa es la manera en que está ahora estructurada la sala, ¿no? De una manera muy general. Muchas gracias, Adrián. Y pues visiten nuestro museo. Y ahora que mencionaste la exposición que se monta en la pared que está en el Puente Liga, se acaba de inaugurar una que habla de las flores y todos los estudios que se realizaron para saber qué flores fueron tributadas con Huitzilopochtli. Preguntan que cómo se calculó el tiempo de elaboración de las prendas que mencionaste durante tu conferencia.
Pues para hacer eso, lo que hay que hacer, obviamente nosotros, pues como ustedes vieron, ya habíamos identificado los instrumentos de trabajo con los que están elaboradas las objetos de concha, ¿no? Entonces lo que se hizo fue replicar cada una de las piezas y medir los tiempos que lleva la elaboración de cada una de las piezas y multiplicarlo por el número de piezas de cada forma que está apareciendo en cada uno de los Epnepanyuki. ¿Sí? Y de esa manera es que podemos hacer un cálculo. Siempre va a ser un cálculo hipotético, pero es hasta donde yo puedo entender la única manera de hacer un cálculo de este tipo. ¿Sí? Es muy probable que los artesanos mexicas se hayan tardado menos. ¿Cuánto menos? No sabemos. Hay quien dice, no, seguramente era la mitad. Pues, ¿por qué? ¿No? O sea, esos son realmente imponderables. Por eso yo siempre digo, vamos a presentar los cálculos sobre los experimentos que nosotros hemos hecho, ¿no? Y sobre eso es sobre lo que vamos a establecer nuestras inferencias y nuestras hipótesis. Porque no hay una manera, cuando se invente la máquina del tiempo, pues será maravilloso, y que podemos ir a atestiguar cómo se estaban elaborando estos bienes y a corroborar nuestras hipótesis, pues será increíble, pero hasta ahorita pues no parece que eso sea muy probable. De acuerdo, muchas gracias. Preguntan, ¿a qué se refiere con tiempo completo de trabajo? Que si era un solo artesano el que hacía todo el trabajo. No, tiempo completo. Lo que pasa es que, digamos, se habla mucho de los especialistas, ¿no? Los especialistas son estas personas que, conforme las sociedades se van volviendo complejas, son aquellos que se pueden empezar a desligar de las actividades de subsistencia, o sea, vamos a decir, en el caso de los campesinos, de labrar la tierra para producir el maíz o de ir a colectar animales o plantas para comer, ¿sí? Ellos pueden distraer un poco de su tiempo para producir algunos bienes, los cuales van a intercambiar, ¿sí? Intercambiar por otros, ¿sí? Que, digamos, van a completar su forma de vida. ¿Sí? Esos son los especialistas. Hablamos de especialistas de medio tiempo cuando, por ejemplo, los campesinos en la mitad del año hacen cerámica y la llevan a intercambiar a los tianguis y por ellos van a recibir una remuneración, pero no lo están haciendo todo el tiempo, lo hacen una parte del año, por ejemplo, o una parte de su jornada laboral. Cuando hablamos de especialistas de tiempo completo, esos especialistas ya que no están dedicados a las actividades de subsistencia, sino a una actividad particular, ¿sí? Poder vivir o bien de vender sus productos, o lo que era muy probable que fueran estos artesanos que estaban haciendo los de concha, ¿sí? Ellos muy probablemente eran mantenidos por las élites, mantenidos por el Estado. Vivían en el palacio del gobernante, ahí les daban casa, ahí les daban comida, ahí les daban todos los materiales que necesitaban para trabajar, ¿sí? Y ellos podían dedicar todo el tiempo de su vida a estas actividades, ¿no? Es cuando estamos hablando de actividades o de trabajadores o de especialistas de tiempo completo. Muchas gracias. Preguntan que si se ha descubierto dónde eran las áreas de los talleres, una posible ubicación. Pues como les menciono, en el Palacio de Moctezuma II, que es para quien quien va a ver estas crónicas, ¿no? Ya en la época de la conquista, sí, se habla del Totocali, eran las salas en donde se reunían los especialistas que iban a trabajar la lapidaria, el arte plumaria y la orfebrería. Curiosamente, no se menciona la concha, pero yo lo que creo es que la concha estaba asimilada al trabajo de la lapidaria porque sí tenemos evidencia de que la concha era considerada un tipo de piedra preciosa. De hecho, en el capítulo de Códice Florentino, en donde se describen los diferentes tipos de conchas, que los informantes de Sahagún son muy prolijos en este sentido, hacen unas descripciones muy bonitas de los diferentes tipos de conchas que ellos conocen. Este capítulo va a hacer alusión a piedras, ¿sí? Vamos a hablar de otro tipo de piedras. En espejo se transforma lo que es piedra. Entonces es muy probable que como se consideraba un tipo de piedra, se considerara dentro de los trabajos de la lapidaria y por eso no haya una mención específica sobre el trabajo de la concha, ¿no? A pesar de lo cual, sí hay una viñeta, hay una imagen del artesano de la concha en el Códice Florentino. Muy bien, muchas gracias. Preguntan si se han encontrado ofrendas similares en el Templo Mayor de Tlatelolco o si todo se centralizaba en Tenochtitlan.
Pues mira, similares, sí, hay objetos. Si ustedes visitan la sala mexica del Museo de Antropología, ahí hay algunas ofrendas de Tlatelolco expuestas y se ven objetos muy similares a los que aparecen en Tenochtitlan. Pero incluso estos objetos tienen diferencias interesantes con respecto a ellas. Hay una vitrina en donde se exhiben una barquita con unos pendientes en forma de peces que parecen muy similares a las que estamos encontrando en la ofrenda 41. Yo les mostré esta, ¿no? En donde aparecen las esculturitas en forma de peces. Sin embargo, si ustedes comparan los peces de Tlatelolco con los peces de Tenochtitlán, ustedes van a ver que tienen diferencias formales muy interesantes y muy importantes, lo que nos lleva a pensar que cada uno de ellos debe haber tenido sus propios talleres, ¿sí? A pesar de que eran ciudades hermanas, no hacían cosas similares, pero no hacían cosas exactamente iguales. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Adrián? Pues no. Por el momento, bueno, si no hay más comentarios o si no hay más preguntas, pues lo único que quiero agradecer mucho es la invitación, de nuevo, voy a reiterar, y la atención del público, por como bien dijo Judith, o no me acuerdo si fuiste tú ya, Mitzi, precisamente en este sábado de puente, en donde pues mucha gente más bien decide ir a viajar y a descansar, ¿no? Que estar oyendo una conferencia el sábado por la mañana. Pero muy interesante. Y además, pues bueno, te agradezco mucho tu presencia, Adrián, compartir con nosotros todos tus conocimientos. Y bueno, sabemos que ese taller experimental que tú llevas y con toda la gente que colaboras es una maravilla porque ahí están los resultados. También a nombre de la maestra Patricia Ledesma, muchísimas gracias. Y pues lamentamos que a Judith Alba, nuestra curadora del museo, le haya fallado el internet, pero bueno, son gajes del oficio y en esto de la tecnología y los en vivos, pues no hay palabra de honor. Tenemos una primicia, les vamos a presentar el estreno nacional del primer stop motion realizado a iniciativa del Templo Mayor por INATV. Entonces, este es un regalo para los niños y niñas que mañana se celebra su día. Y pues además narrado por nada más y nada menos que el Premio Princesa de Asturias 2022, el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Entonces, sin más preámbulo, pasaremos el video. En la cima de un cerro llamado Coatepec, allá por Tula, vivía una mujer que barría su casa. De repente, vio caer del cielo una borla de plumas que acogió cerca de su seno. Al instante quedó embarazada. Cuando su hija Coyolxauhqui, la de las mejillas con cascabeles, y sus hermanos los Sensohuiznagua o 400 surianos se enteraron, muchos se enojaron con su madre. Ante la ofensa de no saber quién era el padre, convinieron en matarla. El hijo, desde su vientre, conversaba con ellas, ya que le temía al enojo de sus demás hijos, los Sensohuiznaguas. Había uno que se enteraba de todo y le contaba a Huitzilopochtli lo que iban a hacer. Coahuitlicac, el tío de Huitzilopochtli, le decía y le conversaba al vientre de la madre. Ya vienen allá, vienen por ti. Huitzilopochtli, que estaba en el vientre de su madre, le contestaba: tío mío, mira bien, fíjate bien y avísame cuando vengan. Ya vienen por allá. ¿En dónde vienen? Vienen en Zompantitlán. Una vez más le preguntaba: ¿dónde vienen? Ya vienen allá. Vienen en el Apetlac. Fíjate bien, ¿en dónde están? Ya vienen por la ladera. Y una vez más le preguntó: ¿en dónde están? Ya están aquí, ya llegaron, están en la cima. En ese momento Coatlicue dio a luz a Huitzilopochtli. Nació ataviado con su rodela y con sus armas de guerra, con sus flechas y con su chihuatla. Llevaba la cara pintada de amarillo, su cuerpo de azul. Una de sus piernas, la izquierda, era delgada. Hirió a Coyolxauhqui y rápidamente la decapitó. Su cabeza quedó allá en el extremo del Coatepec y su cuerpo vino a caer al pie del monte en pedazos.
Enseguida persigue a los Censohuiznahuas, bajándolos de la cumbre del Coatepec, y cuando alcanzaron la base del monte, los hizo rodearlo 4 veces. En vano huyeron. Huitzilopochtli los derrotó, los aniquiló. Este mito escenifica el triunfo solar de Huitzilopochtli sobre los poderes nocturnos representados por Coyolxauhqui, la luna y las estrellas, los huiznahuas, todo ello plasmado en el Cerro Templo. ¿Qué tal? Esperemos que les haya gustado, con mucho cariño para todos ustedes. Va a estar colgado en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Miriam les va a compartir la liga ahorita a quienes nos siguen a través de Facebook y bueno, lo estaremos promocionando. El texto original es del respetadísimo y queridísimo doctor Alfredo López Osti, El mito de nacimiento de Huitzilopochtli. Pues muchísimas gracias, no me resta más que despedirnos, desearles que tengan un muy buen fin de semana largo e invitarlos a que nos sigan en estas transmisiones sabatinas. El ciclo de conferencias continúa, será hasta el 29 de julio. Miriam ahorita nos va a colocar el cartel con las próximas conferencias, el programa de mayo. Muchas gracias y muy buenos días.